Hermano, ¿qué significa para usted ser fiel? Ahí está el significado. Siempre las palabras hebreas o griegas nos dan el significado de la raíz de donde viene esa palabra. ¿Y qué significa la palabra fiel? Ahí estamos diciendo digno de confianza. Fíjese que, hermanos, cuando vemos esto, nosotros llegamos a un punto de decir, bueno, ¿a quiénes puedo? Hasta la Biblia lo dice, ¿a quiénes poner a trabajar en la obra? Alguien que sea fiel. Porque el que no es fiel va a traicionar, nos va a defraudar. Se necesita ser fiel para servirle al Señor, hermano. Entonces, mire, bueno, ahora sí vámonos a los puntos bíblicos. Mire, Deuteronomio 7, verso 9. Conoce pues que el Señor es Dios, ¿qué dice? Entonces, ¿de dónde viene la característica de ser fiel? De Dios. ¿Cómo puedo yo ser fiel? Teniendo un padre que es fiel. Quiere decir que nuestro engendramiento fue en fidelidad. Entonces, cuando entendemos que el Dios Todopoderoso nos engendró, entonces nosotros empezamos a tener un carácter de fidelidad. Mire qué importante, hermanos. Y fíjense, hermanos, mire, la fidelidad nos lleva a muchas cosas. Nos lleva a tener carácter, nos lleva a ser personas educadas, hermanos, a ser personas que entendemos los valores de la vida. Sabemos que alguien que es fiel vale mucho. Es como decir que la esposa es fiel, el esposo es fiel. Si son fieles no van a traicionar. No le van a faltar a su esposa, ni la esposa le va a faltar al esposo, al respeto. Se va a guardar para aquel que es su esposo. Si tiene una iglesia, va a ser fiel a su iglesia. Si tiene un padre, va a ser fiel a ese padre. Si tiene un hermano que se llama Jesucristo, va a ser fiel a ese hermano, ¿sí o no? Entonces, mire qué importante. Conoce pues que el Señor es Dios fiel. Entonces esto nos lleva a entender que nosotros tenemos que parecernos a nuestro Padre, ¿sí o no? ¿Qué siente usted cuando le dicen, híjole, ese niño idéntico a usted, hermano? O a usted, hermana, se parece mucho. ¿Y qué siente usted? Ay, qué malo que salió igual que yo. Así va a decir. Mire, yo tengo un hijo que se parece mucho a mí. Sí, lo conocieron. Una señora nos vio y se nos queda viendo a los dos. Son hermanos. Y yo le digo, ¿qué parecemos? Se parecen mucho, dice. Entonces mi hijo le dice, es mi papá. Entonces qué bonito se siente, ¿sí o no? Pero no solo es que se parezca en el físico, sino que traiga ciertas actitudes que lo hagan parecerse a uno también. Y si uno es fiel, que se parezcan a uno. ¿Cómo dice aquí la Biblia? Conoce pues que el Señor es Dios. ¿Y quién nos engendró? Porque nosotros, dice la Biblia, no nacimos de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino de la voluntad de Dios. Dios nos engendró. Entonces, dentro de que Él nos engendró, entonces hay que despertar el sentido en nosotros. ¿Cómo se puede ser fiel? ¿Hay que aprenderlo? Sí, hay que aprenderlo. Podríamos hablar ahí, es un valor en nuestra vida. Usted, hermano, es un valor espiritual, pero también un valor moral. Mire qué importante. Que una muchacha, un ejemplo aquí, no esté pedida ya para casarse. Y cuando sale con sus amigas, ay, miren qué guapos están esos muchachos, ay, y se loquea y se destrampa. Bueno, no eres fiel al que te pidió y no te has casado. ¿Y cuando estés casado? ¿Y quién tiene que enseñar eso? El padre. La madre. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender. Conoce pues que el Señor es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman.
y guarda sus mandamientos. ¿Hasta dónde? Mire, hermano, dígame usted si no es fiel. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Qué bárbaro, hermano! Así usted, hace poco el apóstol preguntó, decía, ¿cuántos años tiene una generación? Y unos decían 40 apóstoles, otros 70 apóstoles, otros 80 apóstoles, otros 120 apóstoles. Mire, ahora póngale usted que tenga 40. 1000 generaciones por 40. Mire, hermano, hasta dónde llega la fidelidad de Dios. Eso es a lo que me quiero referir. No es solo a la cantidad, sino hasta dónde llega la fidelidad de Dios. Entonces quiere decir que nosotros debemos de aprender en nuestras vidas a aprender a ser fieles. Amén, amén. Fiel al Señor, fiel al pastor, fiel a la iglesia, fiel a los hermanos. ¿Sí voy bien? Fiel a la esposa fiel al esposo. Pero qué bonito ser fieles entre hermanos. No traicionamos. No le clavamos el puñal en la espalda a los hermanos por detrás. Porque hacer eso entonces ya no es ser fiel. Es ser traicionero. Entonces una de las cosas que nos debe de identificar a nosotros es la fidelidad de Dios. El ser fieles. Y qué bonito que usted diga, hermano, ay, eso me llenó de alegría saber hasta dónde Dios nos ama. Nada más, con fidelidad, ¿hasta dónde? Hasta 1000 generaciones. Ay, muchísimo, así usted. Y que guarde el pacto y la misericordia. Mire, como está diciendo, y guarde el pacto y la misericordia, está diciendo que se va a compadecer de nosotros en ese recorrido. Mire. Entonces ahí son de dónde vamos a aprender. Es como, yo estaba queriendo sacar un tema sobre el pensamiento del cristiano. Porque Dios dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos. Entonces, ¿a quién nos tenemos que parecer? Tenemos que ser como Dios. Entonces, si vamos a ser como Dios, entonces tenemos que aprender a ser fieles porque Dios recompensa al fiel. Al que no es fiel, no lo recompensa. Recompensa al que es fiel. Entonces, ahora mire, primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 14. Respondió Ahimelech al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos, qué dice? ¿Es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? Y está preguntando si se le honra en su casa porque era fiel. Entonces aquí vamos viendo nosotros, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David le está diciendo? Entonces quiere decir que, va a decir usted, pastor, entonces se puede competir en el cristianismo. Se puede competir entre hermanos a ver quién es más fiel. No, hermano, sino que ahí está preguntando de que quién entre todos los siervos del rey es tan fiel como David. No había uno tan fiel como David, hermano. Fíjese que David se encontró en una cueva con Saúl, hermano, y los soldados le decían, mátelo, mi señor, mátelo, y es oportunidad. Y el Saúl ahí acostado, hasta roncando, hermano, sin ni oía. Y David llegó y le dijo, corte, y le cortó un pedazo de su manto. Y cuando se sale de la cueva, David le grita, Padre mío, Padre mío. Y sale Saúl con los soldados con deseos de matarlo. ¿Por qué me buscas para matarme, Padre mío? Le dice, mira, hoy yo te tuve en mis manos y le muerte y costé esto de tu manto. Cuando los soldados le decían, mátelo, mi señor. Líbreme, Jehová, dijo, de tocar a su ungido. Mira, hermano, qué fiel era David, hermano. Por el contrario, Saúl no. Aquí sí que podríamos conjugar, hermanos, y decir, llegar al punto, hermanos, de hablar por qué Saúl llegó al punto de morir de una forma terrible sin que Dios lo escuchara, hermanos.
¿Por qué David siempre tuvo el respaldo de Dios? Porque David fue fiel, Saúl no fue fiel. Mira, aquí ahí es donde uno va entendiendo. Entonces no es que Dios haya preferido más a David que a Saúl, pero sí Dios ama a los que le aman y a los que le son fieles. Entonces quiere decir que por eso es que hay una recompensa que nosotros debemos de entender que viene de parte de Dios al que es fiel. Quiere decir que debemos de ser distinguidos entre muchos. Es como yo tengo hermanos que trabajan conmigo y me ayudan. Y yo digo, este es fiel. Este otro es fiel. Este otro es fiel. Puedo confiar en ellos. Pero hay unos en los que digo, no, a este no lo mando con este porque me lo puede echar a perder. No son fieles todavía. Entonces ahí vamos nosotros entendiendo el valor que tiene la persona que es fiel. Ahora mire, Salmo 101, verso 6. Mis ojos pondré, ¿en quiénes? En los fieles de la tierra. ¿A quiénes ve Dios con sus ojos, hermano? A los fieles de la tierra. ¿Y qué dice? Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué dice? Quiere decir que el que es fiel tiene que perfeccionarse. Y al perfeccionarse, entonces Dios lo va a tomar para su servicio. Mire, hermano, hay veces que hay gente que ve los dones, ¿verdad? Que la iglesia tiene, ve los dones que los ministros tenemos. Y a veces cuando ven un don activo, hermanos, actuando, dice, ay, yo quiero eso, dice. Pero no sabe o no entiende que lo que uno tiene se tiene que ir perfeccionando. Entonces aquí es donde Dios dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mire, hermano, no sé si a usted le ha pasado, ha tenido la experiencia, pero como pastor he recorrido ya un buen rato. Se imagina 40 años pastoreando. Y tengo 25. Es decir, ¿usted cómo le hace? Para que se dé cuenta. Pero a lo que voy aquí es esto. Hermanos, en ese caminar he estado en medio de iglesias donde hierven los chismes, donde hay mucha enemistad, donde no hay compañerismo, donde no hay amor y unidad. Entonces, aquí es donde uno llega al asunto, Señor, ¿y por qué aquí no hay mucho de eso? Porque no alimentamos eso. Si alguien viene con chisme, yo no quiero saber chismes. Para que predique mejor, pastor, y desde el púlpito, mire, se los descalifica uno por uno. No, si no se trata de eso. Si no vamos a hablar de eso en el púlpito. En el púlpito tenemos que buscar la forma que Dios nos use, que Dios hable, y buscar la forma de instruir a la iglesia. Cuando una iglesia es instruida y se va entrando al camino de la perfección. Fíjense que por eso el profeta Juan el Bautista, hermanos, predicaba y decía, para que lo cojo se enderece dentro del camino, decía. Quiere decir que Juan dejaba entrar a los pecadores al camino, pero ahí adentro se los aporreaba, hermano. Les daba duro. Y decía, y para que lo cojo se enderece. Entonces quiere decir que el que va a entrar al camino del Señor tiene que entender que sí llegó con mañas, llegó de trácala, llegó de mentirosa, llegó de chismosa, llegó de borracho, llegó de adúltero, llegó con muchas mañas. Pero ya al entrar al camino se empieza a enderezar porque la palabra lo está rinconando por todos lados. Yo le digo, una hermana me llega por ahí y me dice, pastor, fíjese que esto, fíjese que lo otro. Mi hermana, le digo, yo ya hablé con esta persona. Y hablé varias veces. Dejemos que la palabra haga la obra. Usted sabe que aquí siempre que predicamos, siempre hablamos en contra del pecado. Y no acariciamos el pecado ni apapachamos el pecado. Las cosas se dicen como son. Entonces ahí llegamos al punto, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá.
pero tiene que ser fiel también. Pero como se está perfeccionando, entonces Dios va escogiendo al que se va perfeccionando, porque hasta su forma de hablar cambia. Su forma de ser cambia. ¿Pero por qué cambia? Porque la palabra lo está perfeccionando. Porque la palabra que se le predica, la palabra que se le enseña, lo está instruyendo cómo tiene que ser ahora su vida. Ya no tiene que ser como era antes. Y si llega por ahí con cosas que anda escondiendo cosas, no va a tardar en que Dios nos hable. Y entonces le vamos a decir, venga. Sí, pastor, se anda mal. ¿En qué, pastor? Se anda mal. Fíjese que una vez llamé a una persona y le dije, usted anda mal, arregle su vida. Y dice, pastor, no, sí anda mal. Mire, si usted al irse de aquí, el espíritu me sigue desesperando, es que usted me está mintiendo. Y se fue, hermano, y aquella inquietud del espíritu en mi vida. Al tiempo regresa golpeada y todo, y ¿qué pasó? ¿Verdad que es lo que le dije? No, me decía así, mire, pero con los ojos para abajo. Entonces ahí es donde nosotros entendemos, hermanos, que Dios nos ha dado dones para discernir y entender las cosas. Entonces, ¿cómo queremos nosotros, hermanos, servir a Dios si no hacemos las cosas bien? ¿Cómo queremos servir a Dios si pecamos en oculto? ¿Cómo queremos servir a Dios si no hacemos las cosas bien, hermano? Ay, pastor, es que me da miedo decir que yo no soy juez. Si usted se quiere perfeccionar, usted tiene que sacar sus defectos. Usted tiene que decir de qué pie cojea. Y entonces le vamos a decir, pero enderécese hoy, pero arréglese hoy, pero confiese su pecado. Y Dios lo va a bendecir. Y Dios lo va a prosperar. Y lo vamos a poder tomar en cuenta en los trabajos de la obra del Señor. Pero si usted no hace bien las cosas, no le podemos tomar en cuenta. Porque como dice el Señor, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sabe qué hace mucha gente como para sentir que suavizó el cargo de conciencia y la culpa que trae? Vamos a regalar folletos. Sí, está bien, regale folletos, evangelice, pero no por suavizar su pecado, pero no por quitarse la culpa. Hay gente que así le hace, es como cuando viene la Navidad, hermanos. Muchos van y regalan juguetes y regalan pelotas y regalan varias cosas como para tranquilizar su conciencia que los acusa. No porque realmente quieran ayudar al necesitado, sino porque de esa manera apaciguan su conciencia. De una forma equivocada, ¿verdad? Pero aquí está diciendo el Señor de la forma correcta. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Y qué más? Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces no es el que quiera, hermano. ¿Verdad que no es el que quiera? Sino que dice el que es fiel y que ande en el camino de la perfección. Son dos cosas. Entonces en esas dos cosas Dios los va a usar. Va a estar usted orando por una persona y el Espíritu le va a estar orando. Ya termina de orar. Deja a esta persona, ya oraste por él. Ahora ministra al que está allá porque se trae un problema, pero bien grande. Miren, hermanos, una vez estábamos en un culto familiar. Y el hermano de la casa invitó a unos amigos y entre esos llegó un ingeniero. Y yo empezando a hablar esta vez le digo, ¿saben qué? Quiero que inclinen su rostro porque el Señor me está hablando. Vamos a empezar a orar. Y empezamos a orar. Cuando empezamos a orar, el Señor me dice, ve y ora por ese señor que está en tal lugar. Y dile esto, que no turbe su alma ni se aflija, porque yo tengo control de todas las cosas. Y le dije, no te preocupes por lo que está pasando en tu casa, porque el Señor tiene cosas grandes que hacer en tu familia. Hermano, cuando yo empecé a hablar, ese hombre se soltó a llorar como usted no tiene idea. Sintió como que estaba soltando la carga, la aflicción que traía, hermano.
Entonces hay algo que nosotros debemos de entender. ¿Cómo queremos que Dios nos use si no hemos entendido lo que es ser fieles? ¿Cómo queremos que Dios nos use si no hemos entendido lo que es caminar en la perfección? A decir usted, que ya ve que mucho se la quita, más perfecto solo Dios, pastor. Si usted lo quiere obligar a uno a ser perfecto, no. También nosotros podemos perfeccionarnos. ¿No lo dice ahí la Biblia? Si la Biblia lo dice, entonces sí podemos perfeccionarnos. Y si usted quiere que en este año de la recompensa Dios lo recompense, usted tiene que aprender a ser fiel y tiene que aprender a caminar para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Mire, el fiel le encomiendan una misión al fiel. Le encomienda la misión de dar alimento a tiempo. Mire, Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿Qué está preguntando? ¿Quién pues es el siervo? ¿El siervo qué? Fiel y prudente, al cual el Señor ha puesto sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo. ¿Se ha fijado que hay niños que a veces no quieren comer, hermano, cuando se les da de comer? Y hasta quieren sacar la comida y uno más les mete comida. Y ellos no quieren comer. Y uno dice, no, come porque si no, no vas a crecer. Come porque si no, no te vas a nutrir. Come porque si no, no te vas a fortalecer. Come porque, hasta le dice uno a los niños, come porque si no, no vas a ser grandote. Fíjese todo lo que uno dice, hermano. Entonces aquí la Biblia dice, ¿cuál es el siervo fiel y prudente? Dice, al cual el Señor ha puesto sobre su casa para que le dé la comida a su tiempo. Mira, hermano, quiere decir que entonces Dios escoge para que le alimenten a su iglesia, para que alimenten a su pueblo. Dios escoge siervos fieles y prudentes para que entiendan el tiempo en el que tienen que alimentar a la oveja. Fíjense que, como le decía hoy, hermano, ¿qué quiere usted que yo le predique? Me traigo 3 temas. Pero yo tengo que decir, Señor, ¿cuál de los 3 me das para que yo comparta? Yo tengo que entender qué es lo que necesita la iglesia, Señor. Mire, es tremendo cuando llegamos ahí, pero hermanos, es tan importante que usted entienda lo que es ser fiel y lo que es ser prudente. Porque a veces hay gente que no tiene prudencia para nada. Hermano, cuando hablan, sueltan la lengua y dicen como 1000 palabras por minuto. Y uno dice, estos están buenos para ser periodistas, dice uno. Qué bárbaro, y en segundos aventó todo lo que tenía, pero no era alimento. Entonces cuando una persona habla mucho y no alimenta con lo que dice, sino que perjudica y siempre está dañando con lo que dice, entonces no es prudente. Y dice la Biblia que para que Dios ponga a alguien al frente de su obra, ¿qué tiene que ser? Fiel y prudente. Mire, hermano, qué importante. Fíjese que hay veces que yo ya estoy en el púlpito y ya tengo mi tema aquí, me dice el Señor, cambia el tema. Ay, Señor, Leo, si supieras cuánto batallé para hacer este tema. Cámbialo. Bueno, ayúdame pues, le digo, ayúdame. Y habla tú, Señor. Y empieza el Señor a ministrar, hermano. Y empieza, mire, yo realmente le soy sincero, yo estoy contento porque tanto la iglesia de aquí de San Francisco como la de Cuernavaca está teniendo cambios bien bonitos, hermano. Y yo digo, gracias, Padre, por el pueblo que me has dado. Pero también cuenta la alimentación. Cuenta cómo estamos buscando a Dios. Cuenta cuánto estamos entendiendo lo que se nos está dando por alimento. Mire qué importante. Entonces, ¿a quiénes busca Dios para que den el alimento a su tiempo? Dice, al fiel y prudente. Ahí está. Vaya tomando nota porque va a decir usted, híjole, Señor, yo te quiero servir. Pero ¿quiénes son los que te sirven, Señor? Los fieles y prudentes. Y yo digo, Señor, gracias por los años que me has dado en el ministerio.
Porque al principio nos peleábamos, o ya no. Si no entiende, ¿para qué discutimos? Que Dios lo bendiga. Orar por ella o por él, ¿verdad? Dios hará su obra en su tiempo. Pero ves que uno quiere hacer la obra, hermano, y no deja que Dios trabaje con su palabra. Y se ha fijado que la Biblia dice que sujétense a sus pastores, porque ellos han de dar cuenta por vuestras almas, y para que cuando lo hagan, no lo hagan quejándose, porque eso no es provechoso para vosotros. Usted oye un pastor que esté orando: Señor, mira esta ovejita, se está portando bien mal, Señor. Le podrás dar unos cuantos varazos, Señor. Y Señor, ¿cuántos quieres que le dé? Bueno, pues, Señor, hasta que entienda, hasta que se arrepienta, Señor, y te busque de todo corazón. Diré, qué tremendo, hermano. Y que usted diga: no, pastor, no le vaya a decir eso acerca de mí, dígale que mejor que me dé mucho amor, pastor. Pero es que ya le dio mucho, usted no quiere entender. Mire, usted va a decir: Señor, y con usted ahora que va a decir: danos pastores fieles y prudentes, Señor, ¿verdad? Sí, es que es importante. Bueno, ahora mire, y a ese siervo fiel y prudente Dios lo va a recompensar. Ahora mire, el calificativo del fiel. ¿Cuál es el calificativo del fiel aquí? A ver, ustedes que van a la universidad. ¿Cuál es el calificativo del fiel aquí? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Le da un calificativo o no? Entrar en su gozo, no en lo poco, le fuimos bien. Es bien, ¿no? No, en lo poco. Y su Señor le dijo: bien. ¿Cómo lo llamó? Bien. Pero ¿cómo le dijo? ¿Así fiel le dijo? Buen siervo y fiel. Porque hay siervos que no son buenos ni son fieles. ¿Estamos de acuerdo? Qué bonito que el Señor a madrugada le diga a usted: buena sierva y fiel. Estoy contento con tu trabajo. En este año la recompensa. Te voy a recompensar. Y usted le va a decir: ¿y a mi marido también, Señor? No, a ese no. Porque no han dado muy bien, no ha sido fiel. Ah, pero Señor, para que estemos parejos los dos también. No, ay no. Entonces dice: bueno, pues amén, Señor. Se va a enojar, le va a dar envidia, pues. Pero va a decir el marido: ah, pero es de la buena, hermano. Hasta santa llaman la envidia. ¿Algunos se ha fijado? No hay envidia santa ni hay envidia buena, hermano. Toda la envidia es mala. Ay, pero sí es buena, porque a mí me da envidia cómo Dios usa a tal hombre, yo quiero ser así. ¿Y por eso cree que es buena? No, si es envidia, es envidia. Y no es buena. Es como que usted diga: ay, te envidio, hermano, ¿qué carro tienes, hermano? ¿Y qué le va a decir? Pues envidioso, hermano, no es bueno eso. Eso es como decir que está codiciando mi carro. No sé que la Biblia dice: no codiciarás la viña de tu Señor. No codiciarás su asno. ¿Se da cuenta? Entonces ahora usted va entendiendo que la envidia no es buena. Entonces ahora aquí al asunto que vamos, Dios da un calificativo, hermanos, del fiel. Bueno y fiel, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de entender qué calificativo nos dará el Señor a nosotros. A ver, pregúntele al de al lado a ver qué le dice. ¿Qué calificativo te da el Señor? Pregúntele al que está a su lado: ¿qué calificativo te daría el Señor a ti? Más o menos, dice. ¿Cómo que más o menos? Dios no usa más o menos.
Se califica por número. Mire, hermano, entonces ahí es donde llegamos al asunto de entender, hombre. Debemos de entender que Dios, hermanos, nos ve en todo como somos. Por eso cuando Moisés se para delante de Dios, le dice, ¿quién soy yo? Le dice. Y le dice, Dios, mete la mano en tu costado y te va a mostrar quién eres tú. Y la suegra, ¡ay! Quería correr de su mano, pero no podía. La mano toda leprosa, hermano. Vuelve a meter a tu costado y la metió. Dice que la sacó como la mano de un niño. Limpia. Entonces está diciendo, mira, así estabas tú y mira cómo te estoy haciendo yo ahora. Entonces aquí es donde entendemos nosotros, hermano, que Dios nos conoce. Dios sabe quién somos nosotros. Si estamos mal, pidamos ayuda, hermanos. Si estamos mal, pidamos ministración. Si estamos mal, confesemos nuestras faltas, hermanos. Pero el asunto es de que nosotros de alguna forma podamos soltar aquello que no nos conviene, que no nos edifica, que no nos perfecciona, para que Dios nos pueda recompensar. Muchos han de decir, lo bueno que aquí no está el pastor. Lo bueno que el pastor no nos ve. ¿Eso cree usted? Una vez me acuerdo que hasta me paré en la forma que el hermano se paró al lado de su camioneta. Dijo, tengo ganas de fumarme un cigarro, dijo. Y dice, y yo le dije, y usted vio para todos lados, ¿verdad? Le dije yo en ese momento. Y dijo, aquí no está mi pastor. Puedo fumarme un cigarro. Está mirando el culto y dice, pastor, ay, qué bárbaro. Dice, ¿cómo sabe que yo dije así? ¿Y cómo sabe que hasta me agarré el cigarro y todo? Y que hasta de esa marca era. ¿Cómo sabe, pastor? Pero le dije, es que Dios nos está hablando, hermano, le digo. Pero, hermano, ¿qué dice usted? No hay moros en la costa. Hermano, si usted quiere que Dios lo recompense, no se esconda. No haga cosas que no están bien. Camine honrando a su Señor. Que su vida sea una lámpara en todo lugar, hermano. Que usted sea de bendición a mucha gente. Amén. Bueno, ahora mire. La aprobación del fiel. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, oiga eso, ¿sí están aquí? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Yo soy de los que, hermano, a mí, si me prestan algo, yo lo cuido más que lo mío. Y a veces no me gusta traer cosas prestadas porque digo, no le vaya a pasar algo a esto y se echa a perder y va a salir más caro, digo, el caldo que las albóndigas. Y entonces digo, no, tengo que cuidar lo que no es mío, más que lo que es mío. Entonces aquí dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermano, quiere decir que aquí hay que aprender tres cosas. Sí, tres cosas hay que aprender, ¿o no? A ver, ayúdenme a predicar hoy. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tres cosas tenemos que aprender? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo que en lo más es injusto. Pues si en las riquezas, son cuatro cosas, ¿verdad? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Cuatro cosas. ¿Cuál le gustaría interpretar conmigo hoy? A ver, como ustedes ya predican,
O predican, aunque sea, ¿verdad? Pero algo hacen. A ver, ¿en cuál le gustaría participar para interpretarlo? A ver, ¿quién dice yo? En lo ajeno, pero ¿cuál ajeno? El de abajo. Lucas 16:12. Si en lo ajeno. A ver. No, dice, ¿qué dice si en lo ajeno? A ver, ¿qué interpreta usted ahí, hermana Suri? Pues que si nos dan un cargo, no lo podemos llevar a cabo, ¿cómo nos van a dar algo más? Por ejemplo, si me ponen a servir y no soy fiel, ¿cómo me pueden poner a otro cargo más mayor si no pequeño? ¿Quién quiere explicar otro versículo de ahí? O algo en las palabras que dicen ahí. Hay dos palabras en el versículo 10, dos cosas. Y hay una en el 16:11 de Lucas. Por ejemplo, en el que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Por ejemplo, ahí en lo poco es, si me pusiera usted a servir en limpiar los baños, pero si no soy responsable y no soy fiel en eso, si una vez sí los limpio, otra vez no los limpio, pues estoy siendo infiel. Entonces no me puede usted poner a predicar, porque si lavar los baños no soy fiel, que es poco. ¿Cómo celebrarlo mucho, verdad? No se puede. Ajá. Así lo entiendo yo. A ver, ¿quién quiere hablarme del 16? Que esa dice, donde el orín corrompe. La riqueza y la gloria proceden de ti. Sí, sí. Sí, pero son las riquezas espirituales. Aunque las materiales, por eso es que nosotros tenemos que ofrendar y diezmar. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque cuando ofrendamos y diezmamos, Dios mata la avaricia. Cuando somos correctos para ofrendar y diezmar. Y eso es lo que hay que entender. Entonces hay una vara de parte de Dios que nos mide en las bendiciones. Entonces, ¿cómo dice el Señor cuando traemos el diezmo? Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, aquí, donde nos reunimos. Haya palabra, hay administración. Y entonces yo os abriré, ¿cuál? Las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces, por eso es que la Biblia dice que no pongamos la mira en las riquezas, dice, siendo estas, ¿qué dice? Ninguna, dice. Y yo le voy a decir, ahí nadie se escapa. ¿Pensamos en el dinero todos? Mire qué silencio cuando dije pensamos en el dinero. No dijeron, ¡aleluya! No, nada de eso. ¿Pensamos en el dinero todo? ¿Pensamos en las riquezas? Sí, y a veces más que las riquezas de arriba. Las riquezas de arriba son duraderas, son para siempre. Pero las de aquí en la tierra son perecederas. O cuando usted se vaya, que le paguen con Bitcoin. Decir usted, hermano, ¿cómo? Pues tampoco eso me lo voy a poder llevar. No, hermanos. Entonces ahí es donde la Biblia dice que son riquezas injustas porque no podemos presentarnos con ellas delante de Dios. No, cuando Jesús nació, allá va Melchor, Gaspar y Baltasar. Y le presentaron tesoros. ¿No? ¿O sí? ¿Ah? Pero como ustedes no tienen el espíritu navideño, gracias a Dios que no lo tienen, no lo tenemos. Pero sí la Biblia le llama, otras traducciones le llaman los sabios del oriente. No magos, le llaman los sabios del oriente. Fueron y le pusieron tesoros, dice. Mire.
Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros no nos justificamos por riquezas materiales. Entonces y aunque sí las necesitamos aquí en la tierra, hay que estar conscientes que sí las necesitamos, pero no debemos de tomarlas como algo que tenemos que adorar, como algo en lo cual nos volvamos avaros, ¿verdad? Sino que algo que nosotros entendamos que es nada más manejarlo en las necesidades que hay, pero sin idolatría. Cuando uno diezma, es donde Dios empieza a matar la idolatría al dinero y la avaricia por el dinero. Es tremendo, hermanos, que Dios nos hable hoy y nos dé buen entendimiento para que nosotros entendamos que el dinero es para administrarse y usarse en las cosas que se necesita, pero no para adorarlo a tal grado que no lo soltamos para nada porque lo idolatramos. Mire, qué tremendo. Entonces ahora ya quedó claro. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, quiere decir que cuando diezmamos no somos fieles. Entonces ahí dice que si no fuimos fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará, dice, lo que es verdadero? Ahí va el versículo. ¿Quién os confiará lo que es verdad, las riquezas verdaderas? ¿Quién nos las confiará si no fuimos fieles en las riquezas injustas? Ya es la última pregunta, ¿eh? Se idolatraba el dinero. Tengo una pregunta. ¿Cree que idolatría es cuando, por ejemplo, también, ya ven que salen los billetes nuevos? ¿Es idolatría guardar un billete nuevo? De esos, como el de 50, que decimos, ay, está bien bonito. ¿O porque va a valer más? Porque yo una vez me dio una persona y dice, dame tu billete. Y le digo, no, este está bien bonito. Y me dice, no. Dice, esto es idolatría. Y yo me quedé así y dije, ay, me lo estará diciendo. ¿Sabían ustedes que hay un ídolo por el amor a las riquezas materiales? Se le llama Mamón. Es un ídolo. Precisamente, bueno, yo voy a decir algo, pastor. Precisamente yo ayer les compartí yo un poco de la palabra de Dios. Dios ponía en nuestro corazón que tenemos que tener cuidado de lo que la gente dice, porque eso está viniendo de una persona y tenemos que tomar lo que Dios dice. Claro. No, así es. hacer caso de lo que la gente dice. Bueno, pero puede ser que algunas veces sí digan algunas verdades. No siempre, ¿verdad? Por eso hay que analizar, hay que examinar las palabras de las personas. Sí. Miren, el coleccionar, mucha gente colecciona. Y yo no le veo malo coleccionar si no hay idolatría. Lo hacen porque dicen, bueno, con el tiempo ya no va a existir o pueda costar más y le va a ganar a eso. Pero no que tenga una idolatría, porque si tiene idolatría, entonces está pecando ante Dios. Esto es lo que uno tiene que cuidar, que su corazón esté sano y sea el corazón de un fiel. Amén. Porque el fiel es fiel en todo. Bueno, sigo adelante, ¿verdad? El requisito del administrador fiel. Requisito del administrador fiel. Ahora bien, dice, se requiere, oiga eso, hermano, es un requisito. Se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. ¿Son ustedes administradores? Fíjense que cuando mis hijos estaban chiquitos, nosotros les enseñamos que si les dábamos dinero para ofrendar, que no se lo comieran. Esto es tuyo, pero esto es para ofrendar. Y si te ganaste algo, tienes que apartar tu diezmo. Les enseñábamos a nuestros hijos desde chiquitos. Porque es algo que le va a ayudar a uno a cortar o inyectarse contra el mal de la avaricia o contra el mal de la idolatría y no ser un buen administrador. Entonces ahí dice que ahora bien se requiere, dice, que de los administradores, que cada uno se ha hallado fiel. ¿Cuántas veces pasa, hermanos, que hay gente que administra dinero y lo administra mal? O pudiéramos decir que en cosas pequeñas, tan pequeñas, como lo que es el diezmar, uno no da lo que es.
Y es pequeño eso. Y ahora dígame usted, ¿está bien que uno no dé lo que es? No. Porque ahí dice que el requisito para ser encontrado fiel es que sea buen administrador, que no se quede con nada de lo que no es de él. Es como que usted vaya a trabajar en una empresa y lo pongan de cajero o cajera. Y usted diga, pues aquí nadie me ve, bajita la mano, me guarda un billetito, otro y otro, y al rato va a dar a la cárcel, porque encontraron que hizo fraude. Quiere decir que hay gente que, como no es fiel, no se le pueden encargar tareas grandes de responsabilidad. Mira, hermano, tareas grandes de responsabilidad. Entonces dice que para poner a alguien en tareas de administración, de finanzas, debe de tener esta característica, que la persona sea hallada fiel. Sí veo que hay gente que si entró a una recámara y dice, ay, había unas monedas botadas y un billete también. ¿Saben qué? Encontré esto, mira, aquí está. Y dice, qué bárbaro. Esa persona es honesta. No se roba nada. Ya le hemos probado y no se roba nada. Hay casas donde van mujeres a trabajar y para probarlo les dejan dinero ahí encimita y venga para acá, dice. Estaba mal puesto, me lo encontré. ¿Y qué pasa, hermano? No duran mucho. Porque llegaron a un lugar o se roban las joyas o se roban los celulares. Y para que no suene lo apago, dice. Ya está bien entrenados están. Sí, hermano. Entonces, mire, qué tremendo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabe usted que en las cárceles hay mucha gente presa por fraudes? Les dieron un trabajo solo porque tenían un título. Pero el título no decía, este es fiel. No, nada más decía contador. Ah, este lo agarramos aquí en el banco. Y este iba robando y robando. 5 pesos a cada uno. Ya de 5 en 5 se llena el morralito ese. ¿Y qué pasa con el tiempo? Ya después ya no eran 5, ya después era más y más y más, hasta que lo metieron a la cárcel. Entonces quiere decir que cuando una persona trae una contaminación, lo que la persona tiene que decir, yo necesito ayuda. Yo necesito consejo, yo necesito guianza, yo necesito que oren por mí para que el Señor quite las cosas que están en mí como contaminaciones. ¿Sabe usted que a eso se le llama contaminación? Que usted se contaminó con alguna práctica que no es buena. Es como cuando usted le dice, mire, tómese un tequilita todas las mañanas en ayuna. Mire, mi abuelita se murió de 115 años porque todos los días se echaba su tequilita y hermano, después ya no es un tequila, después ya es una copa. Después ya son 2 vasos. ¿Y por qué, hermano? Porque escuchó algo que no supo cómo escucharlo. Y como no era fiel, cayó en una trampa. Hay gente que a veces me pregunta, pastor, ¿podemos tomarnos una copita? Dijera Jesús a Diámara, no es malo brindar, no es malo bailar. Ya que solo le faltó decir, no es malo pecar, al fin que el cielo espera. Esa es su canción que acaba este poco sacó. Entonces, esa es la situación donde muchos caen. Y cuando venga el día de la recompensa, su recompensa va a ser juicio. Su recompensa va a ser tribulación. Su recompensa va a ser angustia y dolor. Porque nunca fue fiel. Vivió para complacerse a sí mismo. Miren, hermanos, algo que a mí me estaba hablando hoy el Señor. Estaba llorando y el Señor me estaba hablando. Y digo, qué importante es ser fiel, qué importante es no fallarle al Señor, qué importante es que nosotros no nos contaminemos. Dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa.
Tomamos la Santa Cena con un poquito así de vino, hermanos, y algunos dicen, pastor, no, eso no, porque está enseñándole a ser alcohólicos. No, el que no ha sido libre, hermano, con el puro olor se emborracha y se la sigue de largo después. Pero el que ya fue libre no va a seguir la borrachera con un poquito de vino tinto así para celebrar la Santa Cena, porque no estamos propiciando las borracheras ni el alcoholismo, estamos llevando a cabo lo que la Biblia enseña, el nuevo pacto que Cristo hizo con su iglesia. Y hermanos, y es para entender que el que es fiel y que ya fue transformado por el Señor, si se come, hay iglesias que son tan exageradas, hermanos, que hasta le dicen a uno, no, ese chocolate no se lo come, chíchelos a la basura, porque son de esos que traen cerezas con un poquito de alcohol, hermano. Y dicen, tírenlos a la basura, ya tiran todos los chocolates y usted dice, ay, me los hubiera regalado a mí, ¿verdad? Pero exagerados, hermanos. Y sabe usted, entonces yo tenía esa duda, porque cuando empezamos a tomar la Santa Cena, una mujer, eran como 15 de familia en la iglesia. Si usted no para eso en la Santa Cena, pastor, me dijo, yo y mi familia no vamos a la iglesia. Entonces yo le dije, váyanse. Yo no voy a hacer lo que usted me diga, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Sí, pero es que el que es alcohólico va a volver a las borracheras otra vez porque usted los está seduciendo, no estoy seduciendo a nadie. Entonces yo estaba tierno en el Señor, entonces yo le hablé al apóstol. Me tocó ir a encontrar al apóstol al aeropuerto ese día. Digo, apóstol, yo tengo una duda, tengo una pregunta. ¿Es pecado entonces que celebremos la Santa Cena así? No, me dijo. ¿Sabes qué es lo que pasa, me dijo? Que el que no ha sido libre siempre quiere tener un pretexto para emborracharse, me dice. Y yo le dije, ya no me diga más, apóstol, ya con eso entendí. Le dije, sí, es cierto. Miren, hermanos, una vez me fueron a traer a mí, cuando recién llegué a México, me fueron a traer a donde estaba hospedado para llevarme a Naucalpan. Y el hermano que me hospedó, hermano, tenía toda su sala, pero hasta con nichos, en botellas por todos lados, hermano, que de durazno, que de mandarina, que, híjole, dije yo viendo los nombres. Y se fueron todos y me dejaron solo para ver si me echaba un tequilazo. Y yo dije, oye, sí que estoy rodeado de alcohol. Dije, Dios mío, todo esto está botellal, hermano. Entonces no es cristiano el hermano, dice usted. No, si era cristiano. Él trabajaba en la Bayer, pero sus clientes siempre, porque era gente de venta, le regalaban botellas y botellas y botellas, pero no se las tomaba ahí, las iba poniendo, así. No se las tomaba. Y yo llegué y no le dio tentación de probar un whisky, aunque sea, no, ni aunque sea. Porque cuando ya Dios nos hizo libres, aprendemos a ser fieles. Aprendemos a administrar nuestra vida. Quien no sabe administrar su vida va a pecar a escondidas, se vuelve hipócrita. Peque delante de nosotros para que lo veamos y digamos, ya sabemos que no se le puede confiar mucho porque no anda bien. ¿Quiere que se le confíe mucho? Se requiere que para que usted tenga ciertas responsabilidades que Dios da, se requiere que a usted se le halle fiel en su administración. Entonces, administración también es administrarnos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué hablo yo? ¿Hablo igual que todos? ¿Me comporto igual que todos? ¿Quién soy yo? No, pues yo soy un hijo de Dios transformado por la sangre de Cristo, lavado con la sangre de Cristo, comprado con la sangre de Cristo. Y tengo que saber cómo comportarme y cómo vivir. No solo cuando me cuidan me comporto bien, no, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué? Porque ya aprendí a entender qué es ser fiel. Fiel. Y el que es fiel en lo poco, hay mucho más que hablar de esto. Dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho y lo pondrá. Mire qué importante. El requisito de un administrador, ser fiel. ¿Ahora entendió que todos somos administradores? Todos somos administradores. Primero de nuestra vida. Después de muchas cosas que tenemos. Pero cuando entendemos que tenemos cosas de Dios, debemos de ser hallados fieles para recibir la recompensa.
Entonces, mire qué importante, si el Señor viene y nos haya fieles, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice que nos va a dar nuestra recompensa. Pero ¿sabe usted que al pecador también lo van a recompensar? Entonces usted va a decir, entonces, ¿qué chiste tiene, pastor? Sí, pero a él lo van a recompensar con tribulación, con angustia, con azotes. Mire, ¿usted quiere que nos recompensen así? No, ¿verdad? Entonces hay que ser hallados fieles para que nos recompensen bien. Bueno, póngase de pie. Démosle gracias a Dios. Y dejo este lugar para que mi esposa cuente una de sus historias de la ofrenda. Bueno, dígale, Padre, yo quiero ser hallado fiel. Yo quiero empezar a administrar, aunque sea poco, pero ser fiel en lo poco, para que tú me puedas poner en lo mucho. Si usted ama al Señor y es fiel al Señor, el Señor le va a poner en lo mucho. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Sí está aquí? Aquí estoy, Señor, dígale. Quiero que por favor me ayudes. Y si usted sabe que ha estado administrando mal, dígale, Señor, enséñame a ser buena administradora, buen administrador. Por favor, Señor, trabaja mi vida, trabaja mi corazón, trabaja mi mente, trabaja mi alma, trabaja mi espíritu, trabaja en mi cuerpo, Señor, para que yo aprenda a andar en tus caminos y sea perfeccionado como dice tu palabra. Padre bueno, Padre amoroso, haz tu obra completa, por favor, en mí. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Jesucristo. Ven a nuestras vidas, por favor. Estamos necesitados de tu presencia. Estamos necesitados de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, a nosotros y danos el poder que necesitamos para ser vencedores y para ser hallados fieles. Señor, ayúdame a ser fiel en lo poco. Ayúdame a ser fiel en lo poco, para que después tú me pongas en lo